Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les habla su profesor Ramón Barros. Hoy martes 12 de noviembre. ¿Pueden escucharme? Ok, gracias Sandra, gracias Ingrid. ¿Desde dónde se reportan? Gracias Jason. Bueno, ok Sandra, desde Palmira, qué bonito. Eh, Vamos a comenzar. La conferencia ya está siendo grabada. Pau Gil, qué bella zona, Jason. Ariguaní en Magdalena. Ingrid, gracias por contarnos desde dónde nos estamos comunicando el día de hoy. Entonces ya se está grabando la videoconferencia, pues, sobre todo para aquellos, pues ustedes saben de que no todas las personas tienen la oportunidad de unírsenos. eh, pues es parte también de este tipo de aprendizaje, en que a veces uno debe utilizar el tiempo que le queda y no siempre se puede adecuar a los tiempos de los demás. Ana Liliana, buenas noches. Chigorodó, Antioquia. Ok, bien. eh, por supuesto, hoy tengo preparado algo de clase, pero preferiría saber antes de empezar, y antes de empezar, sobre todo el tema de terminar de revisar algo de los trabajos que ustedes enviaron, si tienen preguntas puntuales, aprovechando que son pocos y a lo mejor pues podemos también ir aprovechando el tiempo de esta manera. Ustedes saben de que esta hora se pasa muy rápido. Entonces yo no sé si algunos de los presentes tienen dudas puntuales, cosas puntuales que tengan en mente en orden de terminar su trabajo, o de adelantar lo que tienen que hacer para el próximo lunes. Bueno, entiendo eso como un no. Entonces, vamos a revisar donde habíamos quedado la clase, pues lo que era la teleclase que se dio la semana pasada. Había yo empezado, para aquellos, a lo mejor no sé si todos estuvieron presentes, pero había yo empezado a revisar algo de las entregas que ustedes habían hecho. La ventaja de ir haciendo esto en línea, para algunos es monótono. A mí a veces por ejemplo, si yo lo estoy presenciando, pues no me gusta mucho porque si yo sé lo que tengo que hacer, pues no me gusta el trabajo de otros. Pero en el caso de cuando uno a veces está comenzando y no ha generado trabajos, pues es importante mirar las correcciones que se les hace a otras personas y eso a veces le ayuda a uno pues a ir entendiendo, ir comprendiendo, ir mejorando. Hay muchas cosas que uno no se da cuenta a veces y cuando está mirando las correcciones de otros, pues dice, oiga, sí, a mí también me hace falta eso o eso también lo puedo yo implementar en mi trabajo. Entonces, había quedado yo en el grupo, para empezar, el grupo séptimo. Este grupo tenía como título Riesgos generados en empresas industriales en el ámbito de zonas mineras de Puerto Libertador, Córdoba. Es un título gigantesco, por supuesto, ya todos los que estamos acá presentes ya llevamos casi el mes o más del mes revisando algo de su proyecto integrador. Entonces ya sabemos nosotros de que el tema del título es algo que irá cambiando, ¿sí? Al final, cuando entreguen, hagan su última entrega, la de la última semana, pues yo les instaría a ustedes de que el título sea lo último que hagan. Es decir, cuando ya tengan un trabajo, el cual han ido desarrollando, han ido desarmando, han ido a armar nuevamente, pues ya en los últimos días ya tiene una idea mejor y más general de lo que en verdad uno quiere hacer, ¿sí? Es más específico. Eso le permite a uno pues reevaluarlo y ahí sí generar su título final. Entonces siempre ténganlo en cuenta. Este título de riesgos pues es gigantesco. Empresas industriales, o sea, estamos hablando de una zona en Colombia, sector minero, pero no dice ni siquiera qué tipo de minería y además de eso hablamos de todos los riesgos para el sector industria. Entonces es excesivamente amplio, ¿sí? El tema, soluciones debido a los riesgos de origen carbonífero, humos, gases y vapores generados por empresas industriales. Entonces, tal vez el título debería ir más relacionado con ese mismo tema de estudio. Recomendaría yo, si no hay ninguna persona presente de este grupo, cuando estén revisando la grabación,
de que por favor no se vayan a meter con temas ambientales. Es decir, como nosotros sabemos, pues los procesos en las organizaciones generan aspectos de tipo ambiental, pero esto pertenece a otro tipo de gestión y pertenece a otro tipo de normatividad legal, la cual es, primero que todo, muy importante, pero se nos sale del campo en el cual nosotros estamos trabajando en este momento. ¿Sí? No estoy diciendo que tengamos que tenerla totalmente afuera, pues cuando ustedes estén trabajando a la final dentro de una organización, igual tendrán que casi que ver la calidad como una sola. Pero para el estudio en el que nosotros nos encontramos en este momento, para la materia que estamos desarrollando, ¿sí? Para el título al cual ustedes están estudiando para tratar de generar, pues solamente nos ocuparemos de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, instaría de que para que este grupo revisara y por favor tratara de solamente hablar del humo, gas y vapor que se genera dentro de la organización, dentro del perímetro de la organización y que afecta la salud y la seguridad del trabajador que se encuentra en esa zona. En el momento en que intentarán ustedes ver, lo estoy diciendo porque es que el humo, el gas y el vapor se están moviendo, porque físicamente se mueve a través de la atmósfera, ¿cierto? Por eso es que la mayor parte de la normatividad y la legislación corresponde al tema ambiental. Entonces, por eso estoy subrayando tanto en este tema de estudio. Vuelvo y le digo, es muy importante, pero solamente dentro del perímetro y cómo afecta a las personas. Eh, Tendrían que volverlo a resumir, como pueden ver ustedes, hablábamos nosotros, o mejor dicho, hablaba yo en la clase del tema del copiar y pegar, o a veces el poder citar específicamente. Recuerden también otra cosa, por favor. Cuando saquen la información, no es un delito. Lo que está penalizado, lo que se convierte en plagio, es en el momento en que uno no hace la cita, que nos dice exactamente de dónde salió y que además de eso, pues tenemos que hacerle una APA, ¿sí? Entonces yo tengo ese problema cuando me mandan el trabajo y resulta que gran parte aparece subrayado. Y además de eso me está diciendo a mí el programa, desde el mismo Canvas me está diciendo a mí de dónde salió esa información. Entonces tengo que yo entrar al tema de penalización con nota, ¿sí? Hasta que se acostumbren a poder parafrasear. Es decir, si yo tengo que copiar ese párrafo que dice, abro comillas, por favor les recuerdo, deshabiliten sus micrófonos porque se escucha eco. Entonces les estaba diciendo, si yo tengo que copiar unas líneas que dice, es un sector de alto riesgo para la seguridad y salud en el trabajo y por tanto constituye un objetivo importante para la gestión del riesgo laboral debido a que la excavación, bla, 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 ¿sí? Entonces lo que yo hago es simplemente lo transformo con mis propias palabras, lo resumo. No le tengan miedo a veces a escribir, porque a veces me dicen, profe, pero es que yo todavía no estoy adecuado y no me queda bonito, a veces no se entiende, pero es que eso es parte simplemente del aprendizaje a nivel de universidad. O sea, nadie, vuelvo y lo digo, nadie sale aprendido. Estos a veces, además de suscribir, es cosa de que uno escribe, vuelve y lee, vuelve y borra, vuelve y escribe. Les había dicho la clase pasada de que lo que uno escribe, además de eso, se lo da a otra persona para ver si esa persona entiende lo que uno está tratando de transmitir, porque normalmente uno no escribe como habla, se requiere mucho tiempo además de eso para que le puedan entender a uno lo que uno quiere en verdad eh, transmitir en el momento en que uno está generando un escrito. Entonces, son esas dos cosas. Para este grupo número 7, entonces, simplemente parafrasearlo, ¿sí? Es decir, transformarlo en algo propio y además citar la información de dónde vino. La justificación de ellos habla de que el estudio de impacto ambiental y riesgos del proyecto carbonífero ubicado en ese puerto adquiere un mayor crecimiento económico con unos retos específicos en el sector de minería de carbón. Entonces, como por lo menos los que están presentes el día de hoy, los que verán esto en los siguientes días, es una justificación ultra importante. Es un tema, además de eso, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero entonces viene el pero. Resulta que no está tratando sobre lo que nosotros estamos hablando en este curso. No está tratando sobre lo que ustedes están estudiando y sobre lo cual se van a titular, sino que empieza a hablar sobre el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Empieza a hablar de temas ambientales como lo había dicho anteriormente. Entonces uno empieza a darle una justificación muy fuerte, pero desde el punto de vista en el que uno está parado. Y en este momento solamente estamos parados en seguridad y salud en el trabajo. Esa es la manera en la cual deberían de justificar este tipo
¿De qué? De riesgo. Profe, pero es que es importante, a veces dicen, lo podemos complementar. Yo los instaría que empieza uno a embarrarla cuando empieza a meterle demasiada información. Trátalo de hacer simplificado. Yo no voy a calificar la cantidad de palabras, sino simplemente la coherencia. ¿De acuerdo? Yo no sé si hay preguntas hasta el momento. Ok, entonces continúo. El grupo número 8 hablaba de un proyecto en el cual ellos tratan, el título hasta el momento se llama Promoción Preventivo de Riesgos y Peligros en las Labores del Campesino. Es importante si nosotros revisamos de que gran parte de toda el área de Colombia, estamos hablando de más de 1.200.000 y pico kilómetros cuadrados, sí, 1.000.000 y pico, 1.200.000 kilómetros cuadrados, o sea, es un terreno gigantesco. Y gran parte de todo ese terreno, pues, en verdad nosotros no tenemos ciudades ni centros industriales relevantes a comparación de otros países, sino que la mayor parte de eso es zona de cultivo. Y desafortunadamente, pues por diferentes características de nuestra sociedad y economía, la mayor parte de las personas viven en las ciudades. Ahora bien, el tema del cultivo, el tema del agro, el tema del campesino es algo que a veces se queda en el tintero, se queda en otras líneas, pero la relevancia para nuestro país es gigantesca. Por eso me gusta este tipo de trabajo. Entonces, estas personas hablan de un área rural en Campo Payoa, Sabana de Torres, y ellos van a tratar de generar prevención, hacer promoción hacia la prevención de riesgos y peligros en lo que hace ese campesino. Buenas noches. Bueno, hago un break en este momento. Sandra me dice, nos va a retroalimentar sobre la segunda entrega para ver qué mejoras. Estoy haciendo eso, Sandra. No podemos cerrar así como en la teleclase. Ana Liliana, resulta que Teams no funciona igual. Luis Miguel, buenas noches. Sandra, sí, Sandra, estoy haciendo eso. Entonces estoy haciéndolo grupo por grupo desde el que quedé en la teleclase. Entonces, continúo. No, con gusto. Les estaba diciendo, pues, primero que todo es importante, el título es cortico, miren que dice promoción preventivo de riesgos y peligros en las labores del campesino. Obviamente se estará ajustando. Además de eso nos dice una área rural y empezamos nosotros, por lo menos ya nos hace a nosotros pensar de qué se trata, ¿sí? De ciertos tipos de labores. Me imagino que este grupo empezará a decir además de eso qué tipo de cultivo, en qué área, en orden de poder generar los peligros y los riesgos a los cuales se ve afectado los campesinos en esa zona para cierto tipo de labores o cierto tipo de cultivos y poder así determinarlos. Entonces, desde ese punto de vista es supremamente interesante y sobre todo, miren que se está haciendo fácil la vida en el momento de hacer un trabajo. ¿Sí? Al ser tan específico, primero que todo, no cabe el riesgo de incurrir en el error de copia ni nada de ese tipo de cosas, solamente en el tema del marco teórico, pero ya hablaremos de eso, ¿sí? Justificar, que quede bien justificado. Además de eso, aprovecho aquí la cuña de que de Sandra me pregunta de que si no retroalimentar, pues en el momento en que estoy retroalimentando a un grupo, lo estoy haciendo con todos al mismo tiempo, porque en verdad es la visión general de cómo se genera cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de trabajo. El problema de investigación que tiene este grupo habla de que, primero que todo, el tema agrícola, el tema del campo, el tema de los trabajadores en el agro, que la gran mayoría en Colombia, además de eso, no tienen, o sea, son personas que trabajan por el jornal, que trabajan por el día y que, por supuesto, pues no tienen seguridad social, no tienen salud, no tienen ARL, ¿sí? Y además de eso, para completar, debido al bajo grado de formación, y que todavía pues nosotros nos encontramos en tránsito de mejorar, pues resulta de que las personas ni siquiera conocen lo mínimo, obviamente si ni siquiera estamos hablando de lo legal, sino de lo de un sector informal, pues ni siquiera llegamos a veces al tema de elementos de protección de personal que sería lo mínimo, ni siquiera eso existe. Entonces yo creo que en ese sentido es importante y valiosa la propuesta. También importante de que el problema de investigación lo elaboraron ellos mismos y además de eso no aparecía nada de plagio por Turnitin. La pregunta hablaba
¿por qué el campesino tradicional y los propietarios de parcelas o plantaciones de un sector específico no tienen en cuenta darle la relevancia que merece a la protección y la salud y seguridad del trabajador? Yo cambiaría un tipo de pregunta de estas. ¿Alguno de los que me está escuchando tiene, o sea, escuchó la pregunta o tiene algo que decir sobre esta pregunta para hacerlo un poquito más didáctica esta videoconferencia? Vuelvo y le repito, ¿por qué el campesino tradicional y los propietarios de parcelas o plantaciones de un sector específico no tienen en cuenta darle la relevancia que merece la protección de la salud y la seguridad del trabajador? ¿Alguna crítica constructiva? Entonces, Eh, yo les había dicho a ustedes que si una pregunta de investigación se respondía por sí sola, Sofía, buenas noches, si la pregunta de investigación se respondía por sí sola, pues no era una buena pregunta de investigación. En este caso, pues a priori, casi que la mayoría de los que estamos nosotros presentes podríamos responder esta pregunta sin necesidad de hacer una investigación. ¿Mm? Yo diría que en primera instancia debería ser el gobierno. Entonces, si son ideas, exactamente, Sofía, estás dándome la razón en el sentido de que podríamos, sin necesidad de ir a campo a hacer una investigación para el problema que están planteando, podríamos hacer una respuesta más o menos adecuada. En ese sentido, esta pregunta no sirve. Uno tiene que generar una pregunta de investigación, ¿sí?, que no sea respondible a priori, es decir, que el planteamiento de la pregunta no haga que el público la responda inmediatamente, sino que esa pregunta, ¿sí?, se responderá con el mismo desarrollo de su investigación. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, es la manera en la que tienen que armarla, ¿de acuerdo? Bien. Por supuesto, entonces es el gobierno, es prácticamente el desarrollo social, es el mismo sistema social de nosotros. Entonces son muchísimas cosas. Sofía dice, el primero en revisar el que debe presentar el control de riesgo al sector. Hablas del gobierno, sí, pero hablaríamos en un modo verbal subjuntivo, es decir, debería, pero resulta que no lo hace. No lo hace porque, bueno, no es el tema de discusión de la clase, ¿por qué no lo hace? Sandra dice, además, tratados de libre comercio, bajan los costos de producción y demás términos de precio de cosechas, empiezan a meterse en sectores económicos, sectores sociales, sectores de educación, sectores políticos, y resulta que son un poco de cosas las que terminan afectando, como en todo en nuestro país, cómo funciona y cómo se articula nuestra sociedad. Entonces, en verdad, la pregunta de investigación debe estar generada en cómo se va a desarrollar, ¿sí?, el planteamiento del problema, ¿sí?, unido a los objetivos. Ana me dice, a un campesino no le... Sí, para seguridad particular, no, exactamente, o sea, ni pensar que eso existe. O sea, todavía estamos en el 2019 y todavía esas cosas mínimas no existen. Sofía dice que es algo parecido con lo que sucede es exactamente igual con el sector informal. Yo creo que aún peor, porque resulta que la gente del sector informal en las ciudades ganan más que los campesinos que trabajan muchísimo más y que viven en unas condiciones ni siquiera comparables. Es una de las razones por las cuales ellos están en las ciudades y entonces hasta acá dejo ese tema, o si no, se convierte la clase en algo más interesante, pero no le damos continuidad. La justificación de este grupo, vuelvo y lo digo, eh, para los que se unen tarde, la ventaja de ir escuchando los trabajos de los demás es que nos permite ir haciendo afinaciones al propio. Entonces, en ese sentido, la retroalimentación es para todos. Bien, la justificación dice que partiendo de la problemática presentada en las labores del campesino, esas las conocemos, se trabajará con 10 parcelas de una zona que se llama Payoa. Población ha sido considerada vulnerable por ser afectada por los riesgos y peligros en base a las labores de limpieza de potreros para cultivos de yuca y de maíz de pequeñas parcelas que trabajan en el sector informal. Importante conocer los factores de riesgos a los que se exponen los trabajadores y así eliminar, sustituir, controles administrativos, etcétera, todo lo que existe y procedimientos enfocados que permitan cumplir las estrategias para mejorar las mejoras. Entonces es un análisis muy grande. Esperaría, bueno, tienen que mejorarlos desde el punto de vista de gramática para este grupo. Es decir, si algunos de los presentes tienen
Tienen sus trabajos, acuérdense de volverlo a mirar la gramática, de escribir una y otra vez, de utilizar de que a veces son 4 o 5 personas las del grupo para que se saquen ustedes el tiempito y lo discutan la gramática, es decir, dense en el tiempo para leer y releer en orden de que se entienda lo que están hablando. A veces, a ver, reviso esto, es que no tiene un solo punto seguido. Es una frase que empieza, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 renglones y no existe un punto. Entonces, denle el espacio al lector de poder frenar. Para eso sirven los puntos seguidos. Y eso ayuda muchísimo a poder presentar la idea. Desde el punto de vista de simplemente de la idea y cómo la justifican, pues claro que es importante y es relevante. Pero asimismo la gramática cuando uno escribe también se vuelve un punto exageradamente fuerte. Ahora bien, otra cosa importante que reviso aquí y que puedo apreciar en esta justificación, a veces cuando uno da textos puntuales o da citas o está diciendo uno cosas que son puntuales, recuerden que uno tiene que citarlas, ¿sí? Ejemplo, si estoy diciendo que la población de Payoa ha sido considerada vulnerable por riesgos y peligros, es porque eso está publicado en algún lado, y si está publicado en algún lado, en ese sentido, en ese punto, la cita es requerida. ¿De acuerdo? No puedo yo escribir cosas sin citarlo. O peor, decirlas si no ha parecido citado en algún sitio. Bien, el siguiente grupo es el 9. Hablaba de un título que se titula Redundo, Implementación de Seguridad y Salud del Trabajo en la Ebanistería de Funza, Cundinamarca. Ya había hablado yo de este grupo anteriormente. Eh, por supuesto, pues es el título, debemos de mirar el tema. El problema dice que en la ebanistería podemos notar, yo quitaría, podemos notar, es decir, traten de hablarlo impersonal, ¿sí? Nunca personal. En, esa, en ese tipo de organización no se ejercen las normas de seguridad y salud en el trabajo, no se conocen cuáles son los peligros, los riesgos de todos los procesos que se generan allí. ¿Mm? Cuando uno escribe un planteamiento del problema, siempre se trata de ser impersonal. Eh, se debe educar principalmente. Entonces, toda la organización de la gramática y de ese planteamiento del problema, pues si la idea es generar educación, pues tiene que ponerse un planteamiento del problema basados en educación de las personas. Ahora bien, me imagino que será educación por parte de la organización, es decir, la organización es la que contrata personas y ellos son los que empiezan a educarlos, es decir, a mostrarles cómo es el sistema, cómo son los procesos, cuáles son sus peligros, cuáles son los riesgos, ¿sí? A qué tienen derecho, a qué no tienen derecho. Entonces, todo ese tipo de cosas debería uno explicarlas en el planteamiento del problema. Debería dar un contexto también de cómo es que funciona ese tipo de sector informal, ¿sí? Cómo se articula lo informal con lo formal, porque es que también viene el problema de si se está incurriendo en la ilegalidad por no estar teniéndole a las personas el sistema completo, no tenerlos afiliados a EPS, no tenerles no tenerlos asegurados por riesgos laborales, no tenerlos a veces ni siquiera con el tema de sus elementos de protección, etcétera. Entonces, todo ese contexto es muy importante para mostrar un problema. Es decir, cuando yo empiezo a mostrar el contexto, pues el lector se va dando cuenta de cuál es el problema. Entonces, yo lo voy llevando a él, le voy mostrando cómo es la cosa, y así él ya se va preparando para el problema, para la pregunta problema final. ¿Sí? Más o menos así es que uno debería hacer. La pregunta de este grupo de la banistería decía, ¿cómo se puede disminuir los peligros y riesgos en el entorno laboral de la banistería, así elevar la calidad de vida de los trabajadores? Entonces, todos los que están presentes han escuchado lo que yo venía diciendo, de cómo se genera un planteamiento de problema y hacia dónde va el problema. También vieron de dónde venía el problema o cuál es el problema que ellos en este grupo están tratando de formular, es decir, el tema de investigación. Ahora bien, en la pregunta problema en verdad no sale mucho de eso. Algunos de los presentes podría participar
de manera, por supuesto, proactiva. Ya lo saben, aquí las críticas, la crítica es supremamente importante, pero es que es una crítica siempre constructiva. Acuérdense ustedes de la mejora continua. Bueno, entonces lo hago yo. Eh, pues la pregunta dice, ¿cómo se ponen medir los peligros y los riesgos? Pues teniendo un sistema de gestión o haciendo el análisis, ¿cierto? Pero más bien la pregunta problema debido a lo que nos estaban mostrando ellos en el título y sobre todo en el planteamiento del problema debería estar organizada en el sentido de la educación que parecería que era lo que faltaba ahí. ¿Sí? De cómo falta esa educación dentro, o cómo faltaría la generación de esa armonía entre la gestión de la seguridad y salud del trabajador y la educación de los trabajadores en orden de la disminución de los riesgos en ese sector informal, ¿sí? O una pregunta que estuviera enfocada hacia el análisis de este tipo de organizaciones, poniendo en caso específico, pues la ebanistería de la cual ellos están trabajando. Sería como yo trataría de plantearla. No sé si hay alguno de estos que se escucha entrecortado. No, no soy yo. ¿Los que están presentes me escuchan bien? Entonces, Ana Liliana, creo que es el problema de tu comunicación. ¿Sí? Yo normalmente me aseguro de tener una conexión, primero que todo, de estar conectado por cable y segundo, una conexión bastante potente en orden de poder por lo menos hacer una charla. Entonces, ¿quién fue la que me dijo? Me dijo Ana Liliana, de que estaba entrecortado. Entonces, yo creo que es problema de su conexión. Tratar de salirse y volver a conectar sería lo único. Gracias a todos, a Luis Miguel, a Jason, a Miguel, a Andri, a Ladies, a Sandra, y a Luis Miguel por estar pendientes y conectados. Entonces, lo que les decía, por lo menos creo que ninguno de este grupo está conectado. Para la grabación les queda de que, primero que todo, el problema debe estar ligado la pregunta debe estar ligada a su planteamiento. ¿Sí? Si estaban hablando de educación, esa pregunta, problema, es lo que se va a desarrollar, lo que ustedes van a desarrollar con su investigación. ¿Sí? Y si lo quieren hacer hacia la educación es una cosa, o si lo quieren revisar ese tipo de organizaciones, lo digo en plural, pero obviamente no lo irán a hacer con varias, sino lo irán a hacer con esa como caso específico. Pero en el marco teórico tendrían que ver lo que es el sector informal de la ebanistería. Esperaría yo de que ya estuvieran revisando, de que tuvieran, de que tuvieran suficiente de información, de que no vayan a esperar a la última semana para hacer un marco teórico, ¿de acuerdo? Acuérdense que el marco teórico es el desarrollo de los objetivos específicos, casi como en capítulos o subcapítulos, ese ordenamiento. Y requiere trabajo en el sentido de poder citar adecuadamente. ¿Sí? O sea, voy desarrollando cada objetivo específico en un capítulo, en un subcapítulo, y además de eso, acuérdense, cada cosa tiene que estar debidamente citada. Recuerden, APA, por favor. Voy a tomarme el tiempo. A ver, Sofía Isabel me dice, como a través de la identificación, los PIR y los programas eficaces de capacitación y entrenamiento, podemos influenciar la calidad de vida. Sí, exactamente, pero ya dependerá exactamente, o sea, de lo que ellos quieren hacer. Mm, Me imagino, no sé en qué estadio de la investigación se encuentren ya, si ellos ya habrán revisado, además de tener un marco teórico, pues tendrán ellos todos los procesos, actividades que están generando y a saber qué peligros tienen. Ana Liliana dice, cuando dices que el título puede ser lo último. Sí, Ana Liliana, me refiero yo que el título es lo de las últimas, en un trabajo escrito, lo último que tú vas a terminar de hacer o terminar de ajustar, o sea, uno tiene unos títulos primordiales, es decir, yo sé cuál es el título de investigación o cuál más o menos va a ser. Lo que yo trataba de decir en la Liliana, y lo dije al principio de esta reunión,
es que cuando yo ya he ajustado, ya estoy terminando, ahí sí le puedo dar mi título final. Eso es lo que quería decir, ¿sí? Y lo mismo, cuando ya le he dado mi título final, en los casos en que a veces en los trabajos uno tiene que hacer un resumen, es lo último que se hace, ese resumen, porque yo ya he terminado mi investigación, ya sé dónde comenzó, ¿sí? Cómo la hice y qué obtuve. Es la única manera de poder hacer un resumen. A veces uno ve personas haciendo resúmenes y resulta que no ha terminado de tener resultados, entonces eso es imposible hacerlo, por lo menos no adecuadamente. Bien, entonces esto estaba hablando de este grupo. Eh, la justificación de ellos, pues obviamente el tema no solamente de la ebanistería, sino de muchas organizaciones informales, pues de que no cuentan con un sistema, no cuentan con los mínimos legales y además de eso ni siquiera ¿qué? Con la educación y los elementos que protegen pues su salud personal. Eh, el interrogante de ellos dice por qué es importante realizar este proyecto, pues básicamente se llega a la conclusión de que el objetivo es brindar a los trabajadores herramientas básicas. Sí, es justificable, pero tengan en cuenta que también tienen que justificarlo como a nivel social, es decir, no solamente a nivel de una ebanistería, así fueran a coger un caso de ejemplo específico, sino en verdad es relevante el trabajo porque puede servir de ejemplo a cómo funcionan este tipo de organizaciones, no solamente en el municipio de Funza, sino en toda Colombia. Entonces, siempre tengo que pensar de que de lo pequeño uno puede ir a lo grande. Por eso pueden ser muy relevantes sus trabajos. Ladies dice, yo soy integrante de este grupo. Yo no sé, Ladies, entonces si tú tienes dudas sobre qué, sobre lo que he dicho o tienes preguntas que sean específicas y fácilmente respondibles. A ver, dale, espero. Si quieres, desactiva el micrófono, aprovechando que son poquitos, para que no tengas que escribir. Actívalo, perdón. ¿Sí me estás escuchando, ladies? Ok, ¿tienes una pregunta específica que quieras hacer en este momento, aprovechando el tiempo? Buenas noches, Buenas noches. profe, compañeros, ¿cómo están? Ok. Profe, bueno, pues la verdad sí estamos como un poquito enredados con lo de este proyecto, pues porque no sabemos cómo eh, llevarlo, ¿sí? O sea, pues ya con lo que el profesor nos está diciendo, hacia el lado de la educación. Entonces, pues, cómo formular la pregunta y cómo organizarlos. Entonces, pues lo que hicimos fue más o menos como plantear como los interrogantes y las ideas que teníamos, pues para que ya el profe ahorita nos las resolviera y pues ya lo que nos dijo que teníamos que mirar como lo del trabajo informal en la ebanistería y todo eso, entonces pues ya hablaré con mi grupo pues para ponernos a, a revisar sobre eso. Entonces pues eh, la idea principal es eso, como educarlos, porque pues el sitio, como dice el profesor, está incurriendo en algo ilegal, pero pues como le manifestábamos, es una microempresa muy pequeña y pues el señor lo que hace es que cuando le sale buen trabajo, pues ayuda a las personas del barrio, ¿sí? Son personas que ya son mayores de edad, que no le dan trabajo, entonces digamos que ellos vienen, colaboran y trabajan y mi papá les da por colaborar con trabajos muy fáciles. Ok, entonces ya así queda más fácil a veces para entender el trabajo. Sí. Afortunadamente esto está quedando grabado, o sea, para que otra vez lo revises, lo que te voy a decir. Eh, lo que ustedes en este momento van a hacer en verdad es el análisis de un sector informal que se llama ebanistería, ¿de acuerdo? Sí. Y va a ser caso específico o caso de ejemplo, ahí sí le pones el nombre de la ebanistería o, sí,
ebanistería X, o sea, no tiene que ser el nombre verdadero, sino tal ebanistería en tal municipio. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer el planteamiento del problema, pues muestras el contexto del sector, ¿sí? ¿Qué es el contexto? Pues primero que todo, ¿qué es ese tipo de organización o ese tipo de industria? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cierto? ¿Qué peligros tienen? ¿Qué riesgos tienen para los trabajadores? Y cómo es que a nivel de Colombia, en muchas partes, porque obviamente no es el único, sino que así funciona en casi toda Colombia, pues resulta que por cómo se mueve la economía, obviamente no pertenece al sector informal, ¿cierto? Entonces tienes que mostrarlo de esa manera, en ese orden de ideas. Ahí es cuando se convierte en un problema porque resulta que al ser informal, pues los riesgos crecen debido a los peligros que se generan en esa actividad. Entonces, empiezas tú a mostrar todo ese contexto, explicas el caso de ejemplo y das la relevancia que tiene el conocerlo, ¿sí? Para todo el sector, partiendo de tu ejemplo, a nivel de Colombia. ¿De acuerdo? Entonces es un trabajo interesante porque se analiza algo del sector social, algo específico que es la organización que tú estás mirando y cómo esto se puede tomar de ejemplo para todas aquellas ministerias que funcionan de la misma manera en Colombia y que por supuesto se sometan hacia los mismos riesgos y peligros. Entonces la justificación de esa manera. Ahora bien, pues ya viene la parte en que ahí sí te toca sentarte con tus compañeros, simplemente a redactarlo una y otra vez hasta que ya ustedes digan, no, mira, esto ya está claro, todo lo entendemos y las personas a las que leemos el escrito entienden esto. Yo no sé si te quedó claro. Vale, profe, sí. Ok, Cualquier cosita, ahí le estamos escribiendo. con gusto, para eso estoy. Gracias. Ok, bien. Entonces, continúo. El siguiente grupo dice, no es que tu lugar de trabajo sea un lugar de accidente, realiza programas de prevención en el área de construcción, desde Putumayo, no sé si hay alguna persona presente. El tema es labores de construcción en el sector informal, también es un sector informal. Miren que las mismas, o sea, tengan en cuenta, a pesar de yo dar retroalimentación a un grupo, en este caso lo estoy haciendo para varios. Estamos hablando del sector informal, primero pasamos de algo que es del trabajo con madera y otros, que la ebanistería, y ahora pasamos al sector de la construcción, ¿sí? Que para muchas partes en Colombia, incluidas las grandes ciudades, pues pertenece a sector informal y se vuelve población vulnerable. Entonces, el título, pues por ahora lo dejamos así, obviamente eso no es un título, sino parece un lema de campaña, un lema de campaña de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el título se irá afinando. El problema de ellos habla lo siguiente, que actualmente la población trabajadora independiente del campo de la construcción civil, albañilería, se encuentra con muchas barreras que limitan y amenazan el desarrollo adecuado de sus actividades u sostenimientos diarios. Hablando en términos de seguridad, calidad de vida y sostenimiento económico, las personas que se encuentran laborando en lo informal mediante la construcción y arreglo de viviendas, entre otras actividades que denuncian un gran campo de peligros en exposición, siendo en esto un gran problema específico en el cual se debe prestar atención y actuar de manera progresiva. Eh, Bien, por lo menos tienen identificado el problema, o sea, no tengo ningún inconveniente con ese planteamiento del problema. La pregunta de investigación de ellos va dirigida hacia cuál es la causa, el origen de accidentes en el sector informal, que luego conlleva otro factor como la economía y por qué el poco interés de quienes emplean. Ahí hay tres preguntas, sino ¿cuál es la causa del origen de accidentalidad en el sector informal, que conlleva otro factor como la economía? Y otra pregunta dice ahí, ¿por qué es el poco interés de quien emplea? No se enreden, es el consejo para este grupo, háganla sencilla, ¿de acuerdo? Simplemente ustedes van a hacer el análisis del sector informal de albañilería y deberían de hacerlo en un sector, o inclusive dentro de la albañilería, de todas las labores que genera a veces un albañil, pues una específica, por decir algo, mampostería, ¿sí? Y entonces hacen análisis de los peligros, de los riesgos de la sociedad y cómo un ejemplo se puede convertir pues o nos puede generar a nosotros unas conclusiones válidas desde este trabajo.
La justificación dice de que se habla de las principales formas de accidentes en las labores de albañilería, problemática, sí, por supuesto, es muy parecido a lo que pasaba con el de ebanistería. El tema de identificación de las condiciones para conocer y determinar los agentes de riesgo e intervenir y tomar acción. Ahora bien, tengan en cuenta que están hablando del sector informal. Entonces, de una u otra manera, este grupo también debería trabajar algo del tema de educación. Es decir, de que a pesar de ser, sector informal, debería tener la educación para que existieran al menos unos mínimos en el sector en orden de poder disminuir los riesgos de esta población vulnerable. El grupo 11. Dice, y tú proteges tu integridad física y mental en las escuelas. Tema estudio, seguridad en las escuelas, por favor tratarlo de ubicarlo, creo que ya lo había dicho anteriormente, no hacia los alumnos, porque el grado de complejidad crece debido a que ellos están entrando y saliendo, sino a los trabajadores. Saber si las escuelas tienen el plan de prevención, creo que por ley la mayoría, o sea, si es un colegio en Colombia, básicamente por ley debe tener algo mínimo en ese sentido. Entonces, aplicarlo al tema de los trabajadores en los colegios. El planteamiento del problema de este grupo iba enfocado hacia que existen índices de inseguridad dentro o fuera de las instituciones educativas. Voy a hacer un break acá. Paula Andrea Pulgarín nos saluda. ¿Tienes alguna pregunta específica, Paula? Ah, ok. Solamente estaba saludando. Bueno, buena noche. Continúe con lo que estaba haciendo del planteamiento de este grupo. Entonces, el alto índice de inseguridad, bueno, eso o sea, hago entre paréntesis, para casi cualquier actividad colombiana, pues existe inseguridad de todo tipo. Actualmente siguen padeciendo diferentes escuelas del país, es cierto. Relevancia durante el tiempo, los riesgos y peligros a los que están expuestos. Eh, Me imagino que este grupo, para poder dar un contexto hacia generar un marco teórico, pues deberá enfocarse específicamente en qué, en algún tipo de riesgo, o no hacerlo general, si es solamente la seguridad y la salud de los trabajadores, pero algún tipo de trabajador a nivel del colegio, infraestructura, etcétera. O sea, tiene que ser muchísimo más específico, porque es que cuando yo le pongo un título como escuelas en Colombia, pues empiezan ustedes a pensar, ¿qué tipo de escuela? Ok, primaria, secundaria, ¿sí? ¿Qué tipo de población? ¿En qué tipo de clima? Si es en montañas, qué altitud es, si es en planicie, si tiene agua, si no tiene agua. Entonces empieza a haber un millón de variables. Entonces lo que yo hago en este momento es, si pensaron en las escuelas, es porque están hablándome de un sitio específico. Entonces uno se vuelve, exactamente, Sandra, públicas o privadas, se vuelve esta vaina, o sea, miles y miles de variables no salen. ¿Qué hace uno? Lo vuelve ultra específico, ¿cierto? Y ahí puede uno entonces escoger ese tipo de caso específico para hablar una generalidad de ese tipo de escuela. Hacia allá lo deben de terminar de generar. Bien, el grupo 11, seguí hablando de ese tema, me devolví. Por favor, revisan el tema de su justificación para este grupo, porque resulta que aparece casi toda copiada de internet sin ninguna cita. Entonces, por favor, parafraséenla. Miren que lo que llevo hablando casi 45 minutos, no había ningún grupo que hubiera dicho eso. O sea, casi toda está copiada y pegada de algún sitio. Entonces las ideas no son malas, pero acuérdense, por favor, ya son más grandes, ya no tienen excusas de no citar. Bien, el siguiente grupo todavía no tenía título, lo tenían pendiente, pero sí el tema de mototaxismo, y además de eso estaban hablando de un tipo específico. Por favor, para el grupo del mototaxismo, en su planteamiento del problema, revisarlo en orden de que no quede copiado y pegado de internet. Es decir, tómense el tiempo para masticar la idea y escribirla con sus propias palabras para que no incurran en tema de plagio. Miren que si en el último momento, en la última entrega, ustedes, mejor dicho, me sale a mí algo de plagio, yo eso no lo leo, simplemente ese punto no lo califico. Y es más, si hay un solo punto, es decir, hicieron el trabajo bien, pero yo encuentro la justificación, el planteamiento o un capítulo copiado, hombre, eso es para un cero. Entonces, cuídense de eso. Tengan en cuenta que ustedes van a hacer trabajos en equipo.
Entonces también el tema de la responsabilidad, que no sea que por un integrante del grupo se dañe todo el trabajo de mes y medio. Entonces son cositas pequeñas, también responsabilidad. Es algo que vamos aprendiendo, es algo de nivel de universidad y es algo de nivel profesional también. La justificación para este grupo, idéntico. Es decir, gran parte de toda la justificación aparecía copiada. Entonces, no lo hagan. La idea está muy buena. Hablan ellos de un barrio específico, hablan ellos de un municipio específico en la ciudad de Montería, ¿sí? La idea es importante, analizan un sector social, analizan además de eso unas condiciones sociales muy específicas que tienen peligros y riesgos y una población que es vulnerable. Es decir, la idea es muy buena, pero tómense en el tiempo de que no solamente es generar una buena idea, sino que estamos cumpliendo a nivel de universidad en generar un buen trabajo, porque mire que estamos viendo es una materia y esa materia a la final es calificable. Entonces son cositas que quedan para todos. Grupo 13. Le recuerdo eso, gracias. No lo recuerdo. Entonces, el grupo 3 hablaba de SST, Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector agrícola en el Alto Putumayo. Ya había hablado yo algo de eso. Entonces voy a pasar rápidamente. Manipulación adecuada de agroquímicos. Entonces ya lo sabemos, ya lo había hablado, el tema del campesino, la falta de desconocimiento, el tema de que son vulnerables, el tema económico, el tema social y otras cosas que pueden afectar a la persona, sin hablar de otras cosas, ¿cierto? Químicos, prevención de accidentes, entonces ya estamos hablando, lo tienen bastante claro en el sentido de generar planes de prevención, educación, población vulnerable. Interesante, además de eso. Además, la zona. Entonces me gustaría que para este grupo, por favor, vayan avanzando en ese, o mejor dicho, vayan terminando ya viendo la fecha, el tema de su marco teórico para que el contexto es importantísimo, ¿cierto? Tanto para la persona que me está hablando de Funza aquí nomás en Cundinamarca, ¿sí? Para los que nos hablan desde el Putumayo es igual de importante un buen contexto, dónde es, dónde queda, de qué estamos, de qué área están hablando, el mapa para que salga ahí la flechita, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas hacen un excelente trabajo. Por favor, para este grupo, a pesar de tener una buena idea, me vuelven a escribir el planteamiento del problema con sus propias palabras, porque resulta que aparecen, pues, el Turnitin me da a mí las alertas de 1, 2, 3, 4, 5 sitios de donde salen las fuentes, ¿sí? Entonces, citen, ¿de acuerdo? Saco la idea, la parafraseo, es decir, la escribo con mis propias palabras y cito, digo de dónde viene. Ana Liliana en este momento me pregunta, cuando usted dice que los riesgos no pueden ser riesgos ambientales, sí, son dos cosas diferentes, Ana Liliana, porque nos estamos saliendo de nuestra tarea. En este momento es la seguridad y salud del trabajador, en la cual uno hace análisis de riesgos basado en los peligros de la organización que ocurren dentro. Pero resulta que esos procesos industriales generan o tienen aspectos que generan impactos en el ambiente, lo cual es importantísimo y también uno tiene que saberlos cuando trabaja en una organización. Pero, subrayo, resulta que se convierte en sistemas ambientales, ¿sí? En un sistema de gestión ambiental. Y entonces estaríamos hablando de la ISO 14000 y todas esas líneas. La gestión del riesgo ambiental se mide por otra norma, que es la GTC 104, totalmente diferente. El próximo año la podríamos tratar desde el mismo 45000 que yo les he dicho a ustedes que se implementa, o sea, dejamos de trabajar con la OSA y empezaremos a trabajar desde el otro año con la ISO 45000. Pero vuelvo y lo digo, Ana Liliana, los riesgos ambientales en este caso y en este estudio no nos competen, ¿de acuerdo? Es otro tema importantísimo y muy bonito, pero pertenece a otra norma y pertenece a otro sistema de gestión. Y además de eso ni siquiera nos daría el tiempo. Bueno, entonces gracias por la pregunta, es importantísima porque le queda clara, no solamente es para ti, sino seguramente muchos se la preguntan. Entonces le estaba diciendo a este grupo, por favor me parafrasean y citan nuevamente eso. La justificación de ellos va dada, por supuesto, hacia la herramienta de mitigar la situación del sector agrícola, la exposición a la cual se los trabajadores, es una muy buena justificación. Bien, nos vamos acercando al final. El grupo 14, ellos hablan de diseñar un sistema de gestión para una mina.
está bonito, pero gigantesco. Entonces, de muchísimo cuidado, porque solamente piensen en el contexto de la zona minera, del tipo de minería y de la gestión. Es decir, el contexto del marco teórico es bastante grande. Además de eso, pues veamos el planteamiento del problema, que además de eso también tienen que, por favor, volverlo a replantear y parafrasear y citar. Entonces, ahí está la tarea. En Colombia la minería es una actividad económica con unos más altos niveles de riesgo, eso es verdad, todos lo sabemos. Eh, los factores de riesgo pueden causar inclusive la muerte, por supuesto, inexistencia de sistemas de gestión, los reglamentos en seguridad industrial, no existe nada de ese tipo de cosas, entonces es un buen planteamiento, entonces lo especifican llegando a mostrarnos una pregunta problema basada en esa zona. Pero por favor, nuevamente lo digo, parafrasean ese planteamiento. Esa pregunta de ellos va hacia los efectos y beneficios que tiene desarrollar el reglamento de higiene y seguridad industrial para la medida del EDEN. Primero que todo eso no lo pueden medir en este trabajo, en este proyecto integrador 1, debido a que acá solamente es el plan, básicamente el anteproyecto. Entonces, simplemente generen una pregunta de investigación enfocada al análisis del sector informal en ese tipo de minería, ¿sí? ¿Cómo se puede generar el cambio? ¿Cuáles serían las pautas para dar educación? ¿Cuáles son los mínimos para empezar a gestar sistemas de gestión que sean compatibles con la economía, ¿cierto? Con la economía del empleador, ¿sí? Que permitan esa formalización o esa transición hacia la formalización, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas preguntas que pueden ir enfocadas en ese sector. Entonces es muy válido. Ahí queda la tarea. Y el grupo número 15, no recuerdo si son 15 o 17. Estrategias de mejoras en el sector informal de Córdoba. Hacia el cultivo de arroz. He hablado hoy bastante sobre el tema de los cultivos. Es un tema muy bonito, muy interesante y además de eso importante para Colombia. El planteamiento del problema, autocuidado. Además de eso, bueno, regular hablar de autocuidado, pero es que es un autocuidado en el que se tienen que explicar basado en educación. Es decir, a mí me educa el empleador, ¿sí? Basado en que se conocen todos los riesgos, todos los peligros que me generan riesgos. Entonces, me generan educación y yo cuando asimilo esa educación, ahí sí puedo generar el autocuidado. Por favor, en ese marco teórico, el contexto de la zona, el contexto del tema arrocero, el contexto de los peligros y los riesgos que se generan en el sector. Y además de eso, pues de la zona. Entonces está chévere. La justificación, lo ponen acá como una pregunta. La investigación, la existencia de la problemática, yo la veo bastante bien, deberían de desarrollarlo. Y esos son los trabajos que se encuentran. ¿Cómo lo ven? Hasta este momento he explicado, pues por lo menos la retroalimentación de todos los grupos. Se partió en dos, creo que era lo más adecuado, por lo menos para que cada uno de ustedes se diera cuenta de que por lo menos está llegándome la información, la estoy leyendo y al menos trato de dar de la guía. Tengan en cuenta que también son cursos supremamente cortos y además de eso están viendo otras materias. Pero esa es la idea, por lo menos de dejar plasmado cómo es que se puede empezar a generar un trabajo. Ya ustedes saben, para la otra semana tienen que entregarme a mí ese planteamiento del objetivo, los objetivos específicos que son los que generan el desarrollo de su trabajo, es decir, estos objetivos específicos terminan convirtiéndose básicamente en su marco teórico. Eh, en verdad, en este momento ya son poquitas las cosas que tengo que decirles, ¿sí? El tema de ajustarse a las márgenes son cosas pequeñas, pero son de forma y toca calificarlas. Eh, y lo único importante es citar, citar y citar. ¿De acuerdo? El tema de plagio hoy en día es lo más importante para una investigación. Yo no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Eso, gracias, Miguel. Te escucho o le escribe como quiera.
Bueno, mientras Miguel va escribiendo la pregunta, les doy una recomendación. No se estresen, no se estresen sobre todo aquellos que nunca han generado un proyecto o que no han, o que no, nunca han tenido la razón por la cual sentarse a escribir. Entonces, si la primera vez que están generando trabajos, en verdad, el estrés es lo último que necesitan. Entonces, simplemente traten de seguir las guías, traten de cumplir con los paso a paso que se dan en las guías. Eh, Tal vez miren los tutoriales que les dejo yo en las guías de citar adecuadamente, que trae cada uno de los ítems que tienen que entregar, ¿sí? Porque al principio cuando uno no tiene ni idea de generar este tipo de trabajos, pues puede resultar agobiante. Entonces, pues, vayan tratando simplemente de cumplir con cada una de las partes en que se ha generado este módulo y seguramente tendrán una entrega aceptable. ¿Sí? Y les permitirá por lo menos ya verse, vuelvo y lo repito, para aquellos que nunca han generado un trabajo, por lo menos se dan una visión general de cómo se empieza a gestar una investigación. Miguel, estoy esperando su pregunta. ¿Sí me escucha, Miguel? Bueno, parece que se perdió la conexión con Miguel o algo le pareció a Miguel. Entonces, para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, pues les doy las gracias, eh, sobre todo lo amable, la manera asertiva en la que se comunican, también es muy importante para mi persona. Entonces, no ha llegado la pregunta de Miguel. Si es de esa manera, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Quedo pendiente de sus preguntas. Eh, Ustedes saben que se la contesto lo más rápido que pueda por el tema de correo. Y hasta este momento, entonces voy a finalizar la grabación. En este momento voy a darle pausa a la grabación